Queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro de Mateo capítulo 23 y nos vamos a ir al versículo 27 porque vamos a terminar, nos faltan dos ayes de Jesús hacia los escribas y fariseos. Así que vamos a ir al capítulo 23 de Mateo y versículo 27 en adelante. Dice el versículo 27, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Y Jesús explica lo que quiere decir en el versículo 28. Dice, «Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». El Señor ya está terminando con los escribas y fariseos de decirles la verdad. Y una de las cosas que ellos de verdad hacían era aparentar, ser justos por afuera. Y habla acerca de los sepulcros blanqueados. Esa frase es muy conocida y siempre lo relacionamos con los fariseos, porque los sepulcros, sobre todo en esta época de la Pascua, cuando los judíos venían de todos los lugares de Israel hacia Jerusalén, la gente, los líderes judíos de Jerusalén, se encargaban de pintar los sepulcros. Obviamente que no eran como nosotros conocemos, ¿no? Como las tumbas que nosotros los enterramos a los muertos. En esa época había sepulcros, eran como cuevas en las rocas donde se ponían a los muertos. Y obviamente había como bóvedas en muchos de los casos, eran parecidos a las bóvedas. Y como era prohibido, como el día de ayer habíamos aprendido que era prohibido tocar a un muerto, porque si tocabas a un muerto, cualquier cosa que se relacionara con el muerto, te volvías impuro. Entonces, ¿qué es lo que hacían los líderes judíos, sobre todo en esa época donde venía tanta gente a Jerusalén? Pintaban los sepulcros con cal, dicen los historiadores, que pintaban los sepulcros con cal, es decir, blancos, para que parecieran no solamente bonitos, sino que servía como advertencia para que los peregrinos que venían a Jerusalén no se acercaran a estos sepulcros. Pero aprovechaba para poder adornarlos y para que pareciera como monumentos o como algo bonito por fuera, ¿no? Blancos, pintados, muy elegantes. Pero por dentro, todos sabían que lo que adentro había no se comparaba absolutamente a nada con lo que se veía por fuera. Adentro estaban llenos de huesos muertos y sobre todo la podredumbre que causaba o que había, si es que tal vez abrían el sepulcro. Entonces Jesús les dice, ustedes son parecidos a los escribas y fariseos, les dice, ustedes son parecidos a ellos. ¿Por qué? Porque por afuera aparentáis ser justos, ser buenas personas, ser piadosas, con sus largas oraciones, con sus ayunos extendidos, cuando ofrendaban, los escribas y fariseos siempre hacían tocar como que con bombos y platillos y decían, miren, estoy ofrendando. Cuando ayunaban, por cierto, se demudaban la cara, es decir, parecían tan destrozados y decían, estoy ayunando, estoy ayunando. Y Jesús respecto a eso les decía a sus discípulos, ustedes cuando ayunen, obviamente no es malo ayunar, es bueno ayunar, pero cuando ayunen, lávense la cara, que nadie se dé cuenta que están ayunando, para que no los vea la gente, sino el Señor. Jesús está increíblemente denunciando a estos escribas y fariseos lo que tal vez poca gente se atrevía a denunciar a estos escribas y fariseos. Yo creo que el más cercano que también denunció a estos escribas y fariseos era Juan el Bautista, que por cierto le cortaron la cabeza. Pero bien, Jesús les dice acerca de lo que ustedes están llenos. Ustedes aparentan, dice el versículo 28, por fuera de verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La hipocresía reinaba en sus corazones. En vez de reinar la sinceridad, empezaban a reinar sus corazones llenos de hipocresía, pero también llenos de iniquidad. Aparentaban ser justos y aprovechaban muchas veces su posición para aprovecharse de la gente, como ayer habíamos estado aprendiendo. Es increíble cómo las personas que conocían por lo menos la ley del Señor se podían convertir en hipócritas. Y hemos aprendido que la palabra hipocresía implica que actúa, que son actores.
son excelentes actores que hacen una cosa con otra intención, que ayudan con otra intención, no con la intención de agradar a Dios o ayudar a esa persona esencialmente, sino sobre todo para poder tal vez ser vistos, etc. Ahora, en el segundo en el octavo y el último Jesús les dice una de las cosas más interesantes en este capítulo, versículo 29. Miren cómo termina Jesús la denuncia a estos escribas y fariseos. Dice versículo 29. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Estos escribas y fariseos edificaban, mejor dicho, algunos sepulcros de hombres justos, como tal vez David, hombres como, de hecho, los historiadores decían que en esta época se estaba levantando un monumento a Zacarías, uno de los profetas que había sido asesinado. Y Jesús dice, miren, ustedes se encargan de edificar sepulcros, monumentos a estos profetas, y decís, versículo 30, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. O sea, decía, si nosotros hubiéramos vivido en la época de nuestros padres, no hubiéramos participado, no hubiéramos cooperado en absoluto con la muerte de estos santos profetas. Versículo 31. Así que dice Jesús, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes mismos, Jesús les decía, se están condenando, ustedes mismos se están identificando como hijos de esos hombres que mataron a los profetas. Y versículo 23 y el versículo 32 es algo fuerte, pero no le quita lo veraz, lo cierto. Miren lo que dice el versículo 32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Si a vuestros padres les ha faltado algo de culpa, o sea, si les ha faltado un poquito del vaso de iniquidad para que llenaran ese vaso de iniquidad, ustedes como hijos de esos asesinos, en otras palabras, Jesús les está diciendo, llenen la copa de iniquidad, llénenlo, para que rebose y caiga sobre ustedes el justo castigo. De hecho, esta expresión del versículo 33 es fuerte porque dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ustedes van a ser la gota que rebalse el vaso. Ustedes van a llenar la culpa, la iniquidad de sus padres. Sus padres fueron inicuos, hablando de los asesinos que mataron a los profetas. Y ustedes, como son hijos de ellos, van a actuar de la misma manera. ¿Por qué les dice eso? Porque dice el versículo 34, por tanto, he aquí yo os envío profetas, dice el Señor, y sabios y escribas. El Señor iba a enviar profetas, es decir, los profetas no simplemente eran personas como del Antiguo Testamento, sino, personas dedicados a recibir una visión audible del Señor o una visión para que puedan advertir al pueblo de Dios. Ese era el oficio de profeta, pero sobre todo en esencia, un profeta era aquella persona que escuchaba la voz de Dios y podía anunciar, advertir la voz de Dios. Y como vemos aquí, como ya no estamos en el Antiguo Testamento, los profetas del Nuevo Testamento también escuchaban la voz de Dios, pero en muchos de los casos implicaba que lo que Jesús decía, que lo que Jesús ha dicho y los diferentes evangelistas han escrito, un profeta podía ser aquella persona que leyera lo que Jesús estaba diciendo y lo anunciara. Implicaba el oficio de profeta. El oficio del profeta es aquella persona que dice lo que Dios quiere decir. Y nosotros, cada uno de nosotros tenemos que también, en un sentido, ser profetas porque tenemos que anunciar no nuestros pensamientos, no nuestras ideas, no nuestros sueños, no nuestras visiones, sino la palabra de Dios, la mera palabra de Dios. Y no solamente eso, dice Jesús, no les voy a enviar esos solamente profetas, sino también sabios y escribas. O sea, que esta gente que Dios va a mandar, no solamente va a ser profeta que va a anunciar lo que el Señor les va a hablar, sino que también van a ser sabios y escribas. Es curioso que aquí se mencione la palabra escribas cuando el Señor estaba hablando en contra de los escribas, pero aquí, en esta parte, la palabra escriba ya no tiene un sentido negativo, sino algo positivo. Un escriba era una persona versada, era una persona erudita, era una persona que conocía
conocía muy bien las Escrituras. Y cada profeta, que no solamente iba a ser sabio, es decir, sabía cómo conducirse, cómo hacer la voluntad de Dios, el trabajo de Dios, sino que también tenía que tener conocimiento. Y nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento que los diferentes apóstoles, desde Pedro en adelante, eran profetas, porque en un sentido ellos anunciaban lo que Jesús les había mandado, pero también eran sabios, eran gente que tenía denuedo en predicar la palabra del Señor, en poder decidir, en poder organizar la iglesia primitiva. Eran sabios, pero también eran escribas, conocían, empezaban a conocer la palabra de Dios, conocían el Evangelio, la esencia del Evangelio. Y yo creo que uno de los más versados en las Escrituras era Pablo, que también era fariseo, que luego el Señor lo llamó para que fuera el apóstol de los gentiles. Entonces Pablo, cuando escribe incluso sus cartas, siempre habla y siempre tiene referencias, citas bíblicas del Antiguo Testamento. Entonces podemos ver que Jesús va a mandar en el Nuevo Testamento a los diferentes apóstoles, a los diferentes profetas, diferentes sabios, escribas. No es que sean diferentes, sino que Jesús está enviando, digamos, a los apóstoles que iban a tener los tres oficios. Esos apóstoles o los enviados del Señor tenían que ser profetas porque tenían que anunciar la palabra de Dios, pero también tenían que ser sabios para tomar decisiones correctas, para administrar, etc. Y sobre todo, también tenían que ser escribas. En el Evangelio no, en la carta de Corintios, en la segunda carta a los Corintios, Pablo les dice algo muy interesante a los Corintios, que muchos de ellos creían que Pablo no tenía la elocuencia como de Apolos. Apolos era un hombre muy elocuente y a los Corintios les encantaba porque eran griegos y los griegos generalmente les gusta mucho la oratoria. Entonces Pablo les dice, puede que yo no sea un buen orador como Apolos, pero no me falta conocimiento. De eso sí, que nadie me puede acusar. No me falta conocimiento. Puede que no sea un buen orador, pero no me falta conocimiento. De manera que el hecho de que uno tenga conocimiento implica que tiene que hacer el oficio de escriba, de poder meditar, comprender, como ya hemos aprendido. Nosotros también tenemos que llegar a ser como los escribas en el sentido del conocimiento de la palabra del Señor, de todo el consejo de Dios, de toda la palabra de Dios, no solamente de trozos, sino de toda la escritura de Dios. Así que Jesús está diciendo, voy a enviarles personas hacia ustedes, ¿y qué van a hacer? Van a hacer lo mismo que sus padres, les decía Jesús a estos escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque dice, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. Acordémonos de Pedro, que también lo mataron. La mayoría de los apóstoles fueron asesinados. Pedro fue crucificado. Y otros azotaréis en vuestras sinagogas. Yo creo que nos acordamos cuando Pablo hablaba de cómo sufrió Pablo, Silas, cómo eran azotados, llevados a la cárcel. Y dice, perseguiréis los de ciudad en ciudad, lo que el Saulo hacía, ¿no? Lo que Pablo hacía antes de conocer a Cristo. Versículo 35. ¿Todo esto para qué? Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre, mira dónde va, desde la sangre de Abel. Es decir, se va al Génesis, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Y mira lo que dice el versículo 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Es interesante cómo el Señor menciona a Abel, cómo fue asesinado, cómo fue el primer mártir, se va al Génesis, y también se va a Zacarías, hijo de Berequías. Esta historia de Zacarías es muy, pero muy interesante. Ahora, porque ustedes pueden verlo en 2 de Crónicas, capítulo 24, la historia justamente de cómo llegaron a asesinar a Zacarías, que también se dice en 2 de Crónicas que era el hijo de Joiada. Joiada era el sacerdote que había logrado recuperar el trono de un descendiente de David, es decir, de Joás. En ese tiempo era todo un problema porque había una revuelta. Atalía, que era la reina que estaba usurpando el trono de los reyes de Israel, de repente usurpa el trono, hace como un golpe de estado, empieza a reinar.
y empieza a matar a todos los descendientes de David. Pero se salva uno pequeñito, que era como un bebé, y ese era Joás. Lo salvan, lo protegen, lo ocultan hasta que Joás más o menos tiene 6, 7 años, y de repente Joiada, que era el que guardaba a este hijo de David, a Joás, y lo defendía y lo protegía, empezó a organizar todos los soldados, los sacerdotes, para que pudieran recuperar el hijo de David, Joás, el trono. Entonces arma toda una estrategia, logran hacerlo, derrocan a Talía es asesinada y de repente Joás a los 7 años empieza a reinar Israel. Obviamente con la tutela del sacerdote Joiada. De repente, ustedes van a leer en el capítulo 24 de Segunda de Crónicas, cómo dice que Joás hizo lo recto delante de Jehová todo el tiempo que vivió el sacerdote Joiada. Pero, cuando murió el sacerdote Joiada, Joás empezó a hacer lo malo. Dice, descuidó el templo de Dios. Empezó a descuidar el templo de Dios. Empezó a adorar a diferentes ídolos paganos, Baal, a Acera, y de repente Dios manda a un profeta, a Zacarías. Y Zacarías les dice, les advierte, les dice, arrepiéntanse, lo que están haciendo no es agradable a los ojos de Dios, y Dios, si no se arrepienten, se apartará de ustedes. ¿Y qué hace Joás? Porque nótese que Zacarías era hijo de Joiada, de ese hombre que había hecho tanto por el pueblo de Israel, había protegido a Joás. Y Zacarías, una vez que Joiada muere, su hijo Zacarías se levanta como un profeta, les advierte. ¿Y qué pasa? ¿Cómo reaccionan? ¿Será que se arrepienten? No, sino que se enojan. Se enojan a tal punto que Joás manda a matar a Zacarías, al profeta Zacarías, y lo matan en el patio del templo, entre el templo y el altar. Lo apedrean. Y dice el texto en 2 Crónicas 24, justamente en ese capítulo, que Joás no se acordó de todo lo que Joiada hizo por él y por el pueblo de Israel. Jesús se acuerda, menciona a Zacarías desde Abel. Nótese que acuérdense de Abel, como también Abel empezó a sufrir y a ser el primer mártir que menciona la Biblia, como Caín, de repente enojado, rencoroso, mata a Abel. Y es algo interesante porque ustedes van a Génesis capítulo 4, donde está la historia, y van a notar que antes que Caín mate a Abel, Dios le advierte a Caín. Dios le dice, Caín, ¿por qué estás así? ¿Por qué te ensañaste? ¿Por qué estás enojado? Como que queriendo Dios hacerle reaccionar, le advierte. Pero a pesar de esa advertencia, Caín no hace caso, le dice a Abel, vamos al campo, vamos al campo. Y ustedes saben lo que pasa en el campo. Ahí Caín mata, asesina a Abel. Ustedes pueden ver cómo viene la secuencia. Antes de que uno empiece a hacer lo que Joás hizo o lo que Caín hizo, siempre hubo una advertencia. Siempre Dios advirtió, como no sé si rogar, si fuera posible, les rogó, arrepiéntanse. Pero cuando el corazón está endurecido, cuando la mente está completamente no en el Señor, sino en uno mismo, empieza la iniquidad, empieza la injusticia a gobernar nuestras vidas. Y podemos llegar, incluso nosotros, a actuar como lo hizo Caín. De hecho, como lo hizo Joiada también. Así que el Señor Jesús dice, ustedes hicieron eso con Abel, con Zacarías. Pero ¿saben cuál va a ser su peor error? Era matar, y fue matar al mayor de todos los profetas. Era asesinar al mayor de todos los profetas. ¿Quién era? Jesús. Estos fariseos, escribas, o esta generación llegó al colmo de la iniquidad cuando asesinaron al mismísimo Hijo de Dios, crucificándole en una cruz. Y eso ha sido, de verdad, la gota
que rebalsó el vaso. Y Jesús les dice, con todo eso, como hay justicia, aunque llega tarde, miren, desde Abel hasta Zacarías, pero dicen, la justicia va a llegar. Y llegó cuando Jesús murió, luego se resucitó, ascendió. Pasaron 70 años. En el año 70 después de Cristo, ustedes pueden leer incluso en la historia, cómo Tito, el general romano, invade Jerusalén, no solamente invade Jerusalén, destruye Jerusalén, no solamente destruye Jerusalén, destruye el templo. Y van a ver descripciones horribles de cómo destruyeron, de cómo mataron a todos, de cómo asesinaron, cómo las madres embarazadas estaban siendo asesinadas. Era un baño de sangre terrible, terrible, porque la justicia tenía que llegar. Toda esa iniquidad, todo el vaso de iniquidad que los padres de estos escribas y fariseos empezaron a hacer en el Antiguo Testamento, empezó a llenarse, hasta la gota que derramó el vaso cuando crucificaron y mataron al Hijo de Dios. Y Jesús lo dice, que esto va a pasar, la justicia se realizará en esta generación, y en esa generación donde justamente el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo. Bien, aquí terminan los 8 ayes de Jesús sobre los escribas y fariseos. Yo creo que hemos aprendido mucho y más que aprender, nos hemos reflexionado y hemos visto mucho y nos hemos identificado con muchos de los comportamientos de estos escribas y fariseos y creo que nos va a servir de advertencia para que nos cuidemos, cada uno de nosotros. Pero en esta ocasión quisiera que podamos pensar y meditar en 2 puntos importantes. En primer lugar, la hipocresía, queridos hermanos, y la iniquidad se puede disimular con algunas acciones externas, pero va a durar poco, porque el olor putrefacto de un corazón así, es decir, lleno de hipocresía y lleno de iniquidad, poco a poco empezará a desprender su olor nauseabundo y la gente a nuestro alrededor lo notará. Por mucho que nosotros queramos maquillar nuestra hipocresía, nuestra iniquidad, por mucho que lo queramos maquillar con acciones externas, con promesas vacías, tarde o temprano, más temprano que tarde, ese olor nauseabundo, como si fuera un sepulcro, todo podrido, empezará a desprender el olor y la gente lo notará. Tu familia lo notará, tus hermanos lo notarán. Dios ya lo notó desde ese tiempo, pero tu familia lo notará. Y se darán cuenta, más temprano que tarde, y la vergüenza caerá sobre nosotros. Porque podemos querer disimular, queridos hermanos, que Dios nos guarde, no estar ya pasando o haciendo que el tiempo pase sin arreglar nuestro corazón. Que Dios nos muestre si hay hipocresía en nuestro corazón, si hay iniquidad en nuestro corazón, que no estemos mucho tiempo así, que no estemos tratando de maquillarlo con algunas acciones externas, con algunas promesas de que algún día voy a cambiar. Hermanos, el tiempo pasa volando, el tiempo no para. Si nosotros escuchamos la advertencia del Señor el día de hoy mismo, vamos al Señor, nos arrepintamos y digamos, Señor, límpiame por favor. Ya no quiero estar así, estoy lleno de hipocresía, estoy aparentando algo que no soy y tarde o temprano la gente notará ese olor putrefacto de un corazón lleno de hipocresía, de un corazón lleno de iniquidad, que por fuera así muy bonito, que por fuera aparenta ser justo, pero por dentro es completamente diferente y nauseabundo. ¿A quién le gustaría vivir al lado de un sepulcro blanqueado? A nadie. Y a veces nosotros queremos que la gente pueda estar al lado de nosotros tratando de maquillar nuestras vidas con algunas acciones externas, como los fariseos lo hacían. Pero más temprano que tarde, el olor de la hipocresía, el olor del pecado de nosotros se va a desprender. Y la gente empezará a escaparse de nosotros porque a nadie le gusta estar. No solamente no les gusta estar, sino que no se puede soportar estar con personas que tengan un corazón así. Así que más temprano que tarde podamos arrepentirnos, que ya no esperemos más, porque vamos a hacer que nuestro corazón se endurezca cada vez más y más. Que Dios nos ayude, hermanos.
Número 2, si ignoramos las advertencias de Dios, porque el Señor siempre nos advierte, al igual que Caín, al igual que Joás, y seguimos endureciendo nuestro corazón, nada, hermanos míos, nada nos impedirá que nos sentemos a la mesa de los perversos junto a Caín y junto a Joás. Cuando nosotros empezamos a ignorar las advertencias de Dios, y el Señor muchas veces nos advierte de diferentes formas, ya sea por medio de su palabra, principalmente por medio de su palabra, pero también Dios puede advertirnos por medio de un hermano, por medio de una prédica, por medio de una canción, por medio de un problema que estemos pasando, por medio de una enfermedad, por medio de un accidente, por medio de cualquier cosa. El Señor siempre nos va a advertir, como que rogándonos, arrepiéntete, arrepiéntete. Pero si nosotros nos atrevemos a ignorar ese llamado amoroso de Dios, nuestro corazón empezará a endurecerse cada vez más y más, y nada nos va a impedir, incluso el Señor va a ponernos muchas veces. Él no va a hacer nada, como nosotros endurecemos nuestro corazón tranquilamente, poco a poco. No va a ser problema sentarnos en la mesa junto con personas como Caín, juntos con personas como Joás. No va a haber problema para nosotros. De repente, estar queriendo ofender a nuestro hermano, no va a haber problema en nosotros, si seguimos así, de decir a nuestro hermano o a nuestra hermana, vamos al campo. Y en el campo, lleno de rencor, lleno de odio, estemos dispuestos, tal vez no físicamente, espero que no hagamos eso, aunque es probable que suceda, es decir, asesinar físicamente, espero que nadie lo haga, pero en el corazón, con el corazón, a veces nosotros podemos asesinar a las personas con el odio. El apóstol Juan, en una de sus cartas, dice, aquel que odia a su hermano es homicida de corazón. De manera que nosotros podemos, sin ningún problema, empezar a desearle el mal, a estar dispuestos a ponerle trampa, a alegrarnos cuando tal vez se tropieza, cuando llora, cuando le va mal, cuando sufre, alegrarnos. O peor, podemos actuar como Joás, que por un tiempo podemos estar bien, haciendo lo recto delante del Señor, como Joás, con Joiada, ¿verdad? Mientras Joiada estaba viviendo, todo ese tiempo Joás estaba haciendo lo recto delante del Señor. Pero una vez que Joiada murió, y una vez que empezó a descuidar, dice, el templo de Dios, empezó a adorar a otros ídolos. Y a pesar de que el Señor mandó a Zacarías para que pudiera volver al arrepentimiento, al igual como Dios mandó a Natán para que David se diera cuenta de su pecado, pero la diferencia es que David se dio cuenta de su pecado y se arrepintió, pero en este caso Joás no, al contrario, Joás mandó a matar a Zacarías. Y nosotros podemos, miren, ¿de dónde podemos caer? Podemos estar un tiempo bien en la casa del Señor, podemos estar bien un tiempo en los caminos del Señor, pero cuando empecemos a ignorar las advertencias de nuestros pecados, cuando ya no nos arrepentimos de todos nuestros pecados y dejamos que un pecado ahí se quede sin arreglarlo, empezamos a que nuestro corazón se vuelva como un sepulcro y eso empieza a endurecer, a endurecer, a endurecer. Y cuando de repente nos encontramos que ya tenemos otros ídolos en nuestro corazón, ya estamos ocupándonos de otras cosas, ya no tanto del Señor, sino más de este mundo, y de repente cuando llegue el momento que alguien nos advierta, en vez de arrepentirnos, cuando alguien nos diga, hermano, hermana, ¿qué pasa? En vez de arrepentirnos, igual que David, vamos a empezar a querer maldecirlo a ese hermano o hermana, o querer ignorar o apagar la radio o apagar la televisión, o cambiar esa prédica que estamos tal vez viendo en el internet. Decir, no quiero. Ignorar. Y de hecho, incluso podemos llegar al grado de estar persiguiendo a aquellos que aman al Señor. De estar odiándolos, de estar apoyando para que se vayan, para que desaparezcan.
Hermanos, el corazón de cada uno de nosotros está tan inclinado al mal que si no fuera por el Señor, nosotros no sé dónde estaríamos. Muchos de nosotros seríamos como Caín. Muchos de nosotros hubiéramos llegado a actuar igual que Joás, que de repente estaba bien, pero de la noche a la, no, de la noche a la mañana hay un proceso, pero de donde estaba haciendo el bien, llegó a mandar a asesinar a un profeta, y no solamente un profeta, al hijo del hombre que le ayudó, que le salvó la vida, que le devolvió el trono a Joiada, al sacerdote Joiada. Entonces, queridos hermanos, que Dios nos guarde. No seamos insensibles a las advertencias que Dios nos da en su palabra. Vayamos inmediatamente al Señor. Cuando leemos su palabra y hay algo que tenemos que arreglar en nuestro corazón, vayamos al Señor, a los pies de la cruz de Cristo y le pidamos perdón y podamos decirle, Señor, soy un pecador, sé propicio a mi pecador, perdóname, ayúdame a arreglar esto. Ayúdame a ser humilde, ayúdame a cambiar esto y lo otro. No nos volvamos duros de corazón, sino seamos sensibles a la voz de Dios, para que no nos convirtamos en sepulcros blanqueados, o como estos hombres. Tenían tan endurecido el corazón que ya no les importaban las personas. De repente estaban bien y terminaron mal. Y haciendo mal. O sea, mal a aquellos que le han ayudado. Eso es algo que espero que no suceda en nosotros, queridos hermanos, que Dios nos ayude a ir siempre a Él, que Dios nos dé un corazón arrepentido, un corazón sensible, que siempre podamos arrepentirnos cada vez que el Señor nos hable y podamos pedirle perdón a Él y estar a cuentas con nuestro Señor y también estar a cuentas con nuestros hermanos. Que Dios nos guarde, queridos hermanos, que Dios nos guarde. Oremos para que Dios nos guarde de caer en tan bajo grado de iniquidad. Que Dios nos guarde. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. El día de mañana estaremos terminando, Dios mediante, el capítulo 23 con un lamento. No es un final bonito. De hecho, Jesús hace una de sus declaraciones más tristes sobre la ciudad de Jerusalén. Vamos a verlo, Dios mediante, el día de mañana. Bendiciones, queridos hermanos. Abríganse y cuídense mucho.